Bien, bienvenidos todos y todas. Este video corresponde a el ejemplo de el tema uno del tópico 4, que es diseño de un sistema de riego por goteo. En esta ocasión veremos un proyecto real que fue adjudicado por la ley 18.450 para la pequeña agricultura. Entonces, el objetivo del proyecto es el suministro e instalación de riego por goteo para 0,62 hectáreas de frambuesa. El tipo de obra, el proyecto consiste en un cabezal de bombeo, ¿cierto? Con una bomba marca Pedrolo, modelo CPM 152 de 0,75 HP. Bien, este impulsará el agua a través de una matriz de 40 milímetros de PVC de 90 metros hacia el área de riego. Y esta área de riego está dividida en 8 sectores de 775 metros cuadrados con un cultivo de frambuesa, plantada en hilera, con un marco de plantación de 3 metros entre hilera y 0,3 metros sobre la hilera. El proyecto está diseñado considerando que el agricultor cuenta con agua suficiente para regar mediante el riego localizado. Eh, Para operar el sistema se captará el agua desde un canal y se conducirá a un acumulador, ¿cierto? Que tiene el agricultor en el predio. Entonces la disponibilidad de agua, se sabe que el agua proviene de un embalse, ¿bien? Y el agricultor, como caudal instantáneo, tiene 0,65 litros por segundo de dotación de caudal en su predio. Bien. El área de riego es la que se muestra a continuación, ¿cierto? Es un cultivo de frambuesa existente y tiene una superficie de 0,62 hectáreas. Bien. También como lo vimos en la clase del video anterior, bien, se debe considerar, ¿cierto? La, la evapotranspiración potencial que nos entrega la cartografía de la Comisión Nacional de Riego de los 3 meses de máxima demanda. Bien. Además sabemos, ¿cierto?, que el sistema de riego por goteo tiene una eficiencia de un 90%. Por lo tanto, con estos dos datos, como lo vimos en la clase, obtenemos las necesidades netas del cultivo en estos 3 meses. Bien. Además, también podemos obtener, ¿cierto?, eh, el, el caudal instantáneo que se necesita para suplir las necesidades de riego en los meses de máxima demanda. Esto se obtiene básicamente dividiendo, ¿cierto?, las necesidades netas en milímetros por día, ¿cierto? Dividiéndolo en este factor de 8,64, que básicamente corresponde eh, al, la cantidad de segundos eh, que hay en un día, ¿cierto? Y a los 10.000 metros eh, cuadrados, ¿cierto?, que están en un hectárea. Esta relación sale este valor, ¿cierto?, que es el caudal instantáneo necesario, ¿cierto?, para regar y suplir las necesidades de riego del cultivo. Este cuadro que está acá, básicamente lo que hace es contemplar, ¿cierto?, la demanda de agua que se tiene y relaciona el caudal disponible, que en este caso aquí está considerado el caudal disponible con regulación. Si bien lo vimos más arriba, ¿cierto? El caudal instantáneo que tenía el agricultor eh, es 0,65 litros por segundo. Sin embargo, tiene un tanque, ¿cierto?, de regulación, el cual con el delta, ¿cierto?,
extra, puede obtener hasta 1,09 litros por segundo. Ahora, el caudal importante, ¿cierto? Es el 0,65 litros por segundo, ya que ese es como el caudal base que tiene el agricultor en su predio. Sin embargo, independiente de cuál sea el valor que se tome, la superficie de riego seguro es mayor a la superficie de riego que se proyecta. Por lo tanto, hay una superficie de riego que se asegura, ¿cierto?, con el caudal que tiene el agricultor disponible. Ahora, para el diseño agronómico, bien, como lo vimos en el PowerPoint del video anterior, se considera la evapotranspiración diaria, ¿cierto?, de los meses del año. Sin embargo, nosotros consideraremos, ¿cierto?, los 3 meses de máxima demanda. En este cuadro está el análisis para todo el año, ¿cierto?, los 12 meses. Entonces, si usted ve acá, nosotros tenemos la ETP, ¿cierto?, diaria para cada mes. Además tenemos el coeficiente cultivo de la frambuesa. Entonces, con esta relación, con estos dos datos, podemos obtener la evapotranspiración de cultivo, el ETC, bien, mes a mes. Sin embargo, para esto, ¿cierto? Vamos a utilizar el promedio, ¿cierto?, de los 3 meses de máxima demanda, como demanda de agua, ¿cierto?, para dimensionar el proyecto. Entonces, como tenemos este promedio, ¿cierto?, de estos 3 meses, tenemos la eficiencia. Por lo tanto, nuestra demanda de agua será la relación entre estos dos valores, ¿cierto? Lo que nos da una demanda de agua de 4,82 milímetros por día. Bien. Y al llevarlo a caudal instantáneo, tenemos que nos da 0,56 litros por segundo por hectárea. Ahora, como tenemos disponible, como lo dijimos antes, ¿cierto? Nuestro caudal disponible es de 0,65 litros por segundo. Nuestra demanda de agua es de 0,56, o sea, cumple, ¿cierto? Por lo menos tenemos más de una hectárea de riego seguro. Como nuestra superficie es menor a eso, entonces el agua con la que contamos, ¿cierto?, aseguraría esta superficie de riego. Entonces, em, con estos datos, ¿cierto?, podemos obtener este dato clave que nos interesa, que es el volumen de riego por planta. Bien. Entonces, este valor corresponde a los litros por planta por día. Entonces, eh, esta cantidad de agua, bien, la vamos a utilizar, ¿cierto?, para poder obtener finalmente el tiempo de riego, que es un dato también clave en nuestro diseño. ¿Ok? Entonces, como lo vimos en, en el- en la presentación anterior, en el video anterior, el tiempo de riego diario que yo le doy al equipo, eso lo decido yo, ¿cierto? En este caso, nosotros asignamos 9 horas de trabajo al día. Con ese valor, nosotros, sabiendo la cantidad de agua que necesitamos y relacionándola con el caudal del emisor, el caudal de trabajo del emisor, bien, y el número de emisores por planta, nosotros podemos obtener el valor de tiempo de riego. ¿Ok? Aquí tenemos entonces otro dato clave. Finalmente, nosotros lo que necesitamos, ¿cierto? Lo que tenemos que obtener con todo este diseño agronómico, es, todo esto es para llegar a este valor, que es la cantidad de agua que necesito, ¿cierto?, para mover en el sector más crítico. En este caso, nosotros hemos determinado, ¿cierto?, que se necesitan 0,622 litros por segundo para que el equipo eh,
cubra las necesidades de riego de nuestro cultivo. Bien, entonces con este caudal que hemos determinado, ¿cierto? Eh, Nuestro sistema de riego es de la forma que muestra este plano. Entonces dijimos, ¿cierto?, que el acumulador se encontraba eh, a 90 metros, ¿cierto?, del área de riego para llevar esta agua a esta zona donde se distribuye. Bien, los 90 metros corresponden a estos 66 metros que van de norte a sur, y luego el tramo que va de este a oeste, ¿cierto? Distribuyendo el agua a las diferentes válvulas. Bien, entonces estos 0,622 litros corresponden a alimentar, ¿cierto? Uno de estos, bueno, el sector más crítico. Bien, probablemente sea el sector más grande. Bien, puede que exista otro sector más pequeño, por ejemplo este que tiene un lateral un poco más corto. Entonces, como lo he dicho, majaderamente, y es porque quiero que se entienda, que siempre se trabaja con el sector más crítico, eh, la condición menos favorable para poder hacer un buen diseño. Bien, así entonces, con lo anterior, tenemos ya el caudal determinado como primera etapa y como resultado de este diseño agronómico. Entonces, ahora ya pasamos a el cálculo del diseño hidráulico, bien, que se basa en calcular las pérdidas de carga y en la altura dinámica total, en el HDT, que ya lo hemos visto. Entonces trabajamos siempre con la ecuación de Hazen y Williams. Eh, en este cuadro que está aquí tenemos el cálculo de las pérdidas de carga en los diferentes nodos, ¿cierto? En las diferentes zonas del trayecto del agua, ¿bien? Y se calculan las pérdidas de carga en cada uno de los tramos, ¿bien? Considerando, ¿cierto?, los diámetros eh, como diámetro comercial. Sin embargo, como lo hemos dicho, se trabaja con el diámetro interno de la tubería, con la longitud del tramo, ¿ven?, con el caudal, ¿cierto? Y con esto tenemos las pérdidas de carga en el tramo completo. Bien, que para este caso, en todo el trayecto, ¿cierto? Pasando por la matriz, por la terciaria y por el lateral, obtenemos un resultado de 1,54 metros de columna de agua como pérdida por fricción. Eh, ya esto también lo hemos visto, se considera también las pérdidas singulares dentro del trayecto como el 20% de las pérdidas por fricción. Esto corresponde a toda la singularidad que está a lo largo del trayecto, ya sean válvulas de paso, ¿cierto? Codos, Ts, etc. De esta forma podemos calcular la altura manométrica del sistema. Bien, entonces tenemos ya la presión de operación del emisor, que corresponde a 10 metros de columna de agua. Esta es la presión que hay que asegurar en los emisores para que entreguen el caudal que corresponde. Las pérdidas en la distribución, ¿cierto? Las pérdidas de carga que hemos calculado antes en todo el trayecto como resultado de las pérdidas de carga de la matriz, de la terciaria y del lateral. La altura de la succión, que básicamente es la diferencia de nivel entre el espejo de agua y el eje de la bomba. Las pérdidas de carga en la succión, que se trabaja como también con Hassen y Williams, ¿cierto? Básicamente se calculan las pérdidas de cargas que ocurren en la tubería de succión. Bien, para este caso, ¿cierto? Se considera como un largo de 10 metros, ¿bien? Básicamente ese es el largo de la tubería que hay entre la fuente de agua y la bomba, con un diámetro de 50 milímetros, y el caudal
que vimos antes, ¿cierto? Que el caudal que también llega a la matriz, ¿sí? Que son estos 0,62 litros por segundo. Y el caudal total que, que chupa la bomba, ¿cierto? Tenemos diferencias topográficas, lo aproximamos a 1 metro entre el punto de bombeo hasta el sector más crítico. Y además también consideramos las pérdidas de carga en el cabezal como una pérdida por singularidad, que también lo hemos visto esto, que se aproxima a 5 metros de columna de agua, obteniendo un total de 24,38 metros de columna de agua como HDT, bien, como la altura manométrica total. Entonces ya tenemos el caudal, ya tenemos la presión, ¿cierto? Entonces ya nos quedan algunos detalles, que es, por ejemplo, calcular la potencia requerida, que la fórmula también la vimos, donde trabajamos con el caudal, ¿bien? La presión del sistema, y esto se divide, ¿cierto?, en este número 75 multiplicado por la eficiencia de la bomba, que se aproxima, ¿cierto?, a un 70%. Entonces, em, tenemos, ¿cierto?, nuestra potencia requerida, y la potencia de la bomba seleccionada es de 0,75. Entonces, vemos que este valor es mayor a lo requerido, por lo tanto cumple con el requerimiento de presión. Ya lo dijimos antes, ¿cierto? La bomba seleccionada es una Pedrolo, modelo CPM 152, que se obtuvo, ¿cierto?, de estos dos datos clave, ¿cierto?, que tenemos de este diseño. Ahora, como anexo, ¿cierto?, determinamos el costo de operación del equipo. Tenemos que el consumo de energía es de 0,56 kWh, que está básicamente en la transformación de HP, ¿cierto?, de la potencia del equipo seleccionado a kWh. El costo de energía de la zona, esto puede variar, ¿cierto? Para estos efectos se calculó como 300 pesos la hora. El tiempo de riego diario, que es la suma del tiempo de cada uno de los sectores, ¿bien? Y finalmente tenemos el costo de operación diario, que extrapolado, ¿cierto?, a la temporada de riego, nos da un total de 171.000 pesos para toda la temporada. Aquí está la curva característica de la bomba, de la forma en que se seleccionó, ¿cierto? Sabemos que nuestro caudal son 37 litros por minuto, y nuestra presión son 24 metros de columna de agua. Entonces, tenemos aquí la marca, ¿cierto?, donde llevamos desde el eje X, ¿cierto?, verticalmente, hasta encontrarnos con la presión requerida. En este caso, está en este punto intermedio, y dijimos que nosotros llevábamos siempre el valor hacia arriba, ¿cierto?, para que esta bomba seleccionada cumpliera con un trabajo, un requerimiento mínimo de presión. En este caso es como lo dijimos ya, la CPM 152. De esta forma, entonces, terminamos con este análisis, ¿cierto?, del diseño de un sistema de riego por goteo para frambuesas. Estas planillas van a quedar, esta planilla en particular y una planilla de resumen va a quedar disponible en el Classroom, para que ustedes las puedan descargar también y analizar, ¿cierto? Y después luego podremos resolver algunas dudas que puedan surgir con todo esto. Bien. Entonces, muchas gracias, nos vemos en un próximo video.